En cuanto a lo histórico, pues tenemos que recordar, el Instituto Nacional de Ciencias Penales ha recuperado con un estudio magnífico, introductorio de la doctora Ana Luisa Izquierdo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un documento muy curioso, que es el discurso que, para el efecto de obtener el título de licenciado en Derecho en el año de 1864, esto es, durante el Segundo Imperio, gobernando la capital del país, por lo menos el emperador Maximiliano, presentó un pasante de Derecho a la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, que era don Francisco de León Carvajal. Y en este discurso se recuperan las formas, usanzas, procedimientos penales de los antiguos mexicas. Hasta hace poco corría la especie y el lugar común de que el único trabajo que había sobre este tipo de acercamiento al derecho de los prehispánicos era el trabajo del profesor austriaco Kohler, que se había publicado por ahí de los años 20 del siglo pasado. Pero en realidad tenemos este discurso, que es toda una disertación que la doctora Izquierdo además recupera de manera impecable y que hemos publicado en facsímil, toda una disertación sobre las prácticas penales de los antiguos mexicas. Y es muy interesante porque la pena de muerte, como por lo demás se encargó de sistematizar en su manual de Derecho Penal un antiguo director de este instituto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Fernando Castellanos Tena, que en paz descanse, bueno, las penas eran no solo corporales, sino crudísimas, terribles, y generalmente terminaban además en la muerte, por la sencilla razón de que la filosofía del orden cósmico y de la restauración del mismo por parte de los aztecas imponía penas que tenían que aplicarse de manera sumarísima para evitar que el reinado de la oscuridad, el reinado de Tezcatlipoca, pudiera prevalecer frente al reinado del sol, al reinado de Tonatiuh, por más allá de una noche. Es decir, si se cometía un delito que mereciera una pena corporal y la pena de muerte incluso, por ejemplo el delito de sodomía, que era castigadísimo entre los aztecas, o el delito de la dipsomanía o la simple borrachera, que también era penadísima, salvo que se tratara de varones que hubieran alcanzado la ancianidad, pues tenían que por lo visto eran los únicos que tenían derecho a emborracharse, ¿no? Lo cual es una buena noticia para quienes estamos ya cerca de esos momentos. Bueno, lo que ocurría es que tenía que resolverse la cuestión muy rápidamente. Por poner un ejemplo muy claro, si un varón era hallado yaciendo con otro varón en la mañana, la pena, el proceso tenía que incoarse casi de manera inmediata, se tenía que llevar ante el sacerdote a ambos varones y tenían que ser rápida, prontamente ejecutados, sacrificados a los dioses, precisamente para que no llegara el ocaso y el reinado de la oscuridad no se estableciera por más allá de una noche. Había pues la necesidad de una justicia sumarísima, si es que le podemos llamar justicia, pues a este tipo de prácticas del todo deleznables. Como todos sabemos, la situación no cambió demasiado en el mal llamado periodo colonial. Digo mal llamado porque en realidad nunca fuimos colonias, ni el Río de la Plata ni la Nueva España lo fueron, eran más bien reinos incorporados, se suponía, decían los patriotas del siglo XIX, en pie de igualdad a la monarquía española a través de la corona de Castilla, pero en fin, lo que conocemos como periodo colonial, periodo virreinal entre nosotros, a partir de la superación de la segunda audiencia a mediados del siglo XVI y el establecimiento del primer virrey don Antonio de Mendoza, la situación no cambió demasiado porque había una gran cantidad de autoridades, y no solo de índole virreinal o de índole regia. Se habla muchísimo del Santo Oficio de la Inquisición. Pues sí, por supuesto, esa era una jurisdicción especial que aplicaba, y con una alegría digna de mejor suerte, la pena de muerte cada que podía contra herejes y apóstatas. Tampoco fueron demasiadas las ejecuciones, todo hay que decirlo, con don Alfonso Junco, pero en fin, pero no era el único tribunal que utilizaba la pena de muerte. Por todo lo contrario, había en las jurisdicciones ordinarias y también en las jurisdicciones extraordinarias, es decir, los alcaldes ordinarios, incluso los corregidores, tenían la capacidad de resolver las cuestiones con horca y cuchillo, ¿no? Conforme a la vieja tradición bajo medieval castellana. Los señoríos eran también
entes facultados para disponer de la vida de aquellos que eran declarados criminales, también en procedimientos sumarísimos. En fin, que la cuestión de la pena de muerte pues no fue ni mucho menos superada con la llegada de los españoles y con el establecimiento del cristianismo como religión oficial del Reino de la Nueva España. Uno pensaría, bueno, frente a las enseñanzas de un Jesús de Nazaret o de un Saulo de Tarso, pues lo que cabría esperar era la abolición casi inmediata de la pena de muerte.